Televisión Legislativa presenta TVL Noticias Emisión Central con Mariela Logroño. Lunes 5 de febrero del 2018, amigos y amigas televidentes, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Les damos la cordial bienvenida a la emisión central de TVL Noticias, con información que se ha generado hasta este momento en nuestro país. Gracias a quienes nos sintonizan a través de Canal 42 en Quito y también en nuestro sitio web tvl.asambleanacional.gov.es. De inmediato, las noticias. Consulta popular. A continuación compartimos una entrevista realizada por nuestra compañera Lorena Espinosa esta mañana a la vicepresidenta del Consejo Nacional Electoral, Ana Marcela Paredes, tras el plebiscito de este domingo. Saludamos de inmediato con Ana Marcela Paredes, vicepresidenta del Consejo Nacional Electoral. Bienvenida a la televisión legislativa. Ha culminado la jornada de la consulta popular y referéndum. Los datos preliminares que ha anunciado el CNE apuntan al sí, a la ganancia del sí en las 7 preguntas. Sí, efectivamente, a esta hora de la mañana tenemos casi el 98.5% escrutado de todas las provincias. Hasta el momento me reportan que las provincias que ya han completado su 100% de escrutinio son Bolívar, Cañar y Santo Domingo de los Áchilas, y lamentablemente, como sabemos, hay zonas de difícil acceso. Las que tienen un 71, 77% son las provincias de Morona, Santiago con 71% de escrutinio, Pastaza con el 77%, Galápagos con el 82%, es decir, son las provincias que están a la cola y que se debe esperar a que envíen completamente la información, mientras tenemos 3 provincias que ya han alcanzado este 100%. ¿Cuál es el balance de la jornada? Ayer se resaltaba bastante la participación ciudadana en este proceso electoral. Sí, para nosotros es un balance exitoso. El clima de la jornada fue un clima pacífico, pudimos las familias salir a votar en un clima absolutamente de tolerancia, respeto, y finalmente pues los resultados se entregaron acorde a lo que habíamos planificado. A las 8 de la noche, a través de nuestro sistema de conteo rápido, pudimos entregarle al país una información que obviamente hoy se está acercando a lo que en realidad es el resultado oficial. Usted ha dicho que se realizó una jornada con normalidad, no existieron percances mayores, sin embargo hubo 300 personas, si no me equivoco, 300 personas detenidas. ¿Cuáles han sido en general las razones? Recordemos. Sí, bueno, hay una serie de novedades que se presentaron en las 24 provincias del país, que a través de nuestro sistema de seguimiento y monitoreo pudimos fácilmente encontrar un contingente para cada una de estas problemáticas, y en su mayoría de las 300 temas de infracciones cometidas, alrededor de 150 corresponden a temas en las que interviene la justicia común. Lo más frecuente fue el caso de padres morosos, a los que pues por mención alimenticia se los detuvo. Obviamente no tiene nada que ver con el proceso electoral y actúa la justicia común. Hubieron también establecimientos que se fueron clausurados porque estaban expendiendo bebidas alcohólicas cuando estábamos en una ley seca, y una serie de otros incidentes, de pronto personas que quisieron votar con una cédula que no correspondía, y otros temas que obviamente tuvieron ya su resolución y que pudieron ser verificables a través de las novedades que se reportan en este sistema de seguimiento y monitoreo, y que además tienen un medio para hacerlo, es decir, a través de este sistema, que lo que hace es operativizar la tecnología con la que contamos, se puede reportar a través de un video y se puede tomar una fotografía del incidente. Entonces, por ejemplo, ante un acto proselitista se puede levantar un video, y eso es parte de nuestro sistema. En todos estos casos, todas las novedades fueron reportadas con una evidencia concreta, y esto lo que permite es precisamente evitar esta suerte de rumores que pueden existir en otros procesos electorales. ¿Hubo los resultados entonces que se esperaba sobre el funcionamiento de este aplicativo? Sí, realmente es un aplicativo que nos ahorra muchísimo tiempo y nos permite tomar resoluciones minuto a minuto. Antes teníamos que esperar hasta el mediodía o de pronto a las 10 de la mañana, en el mejor de los casos, conocer cómo se instalaron las juntas en las 24 provincias del país. Hoy podíamos tener un reporte pormenorizado a las 6 de la mañana, cómo se iban instalando y qué novedades se presentaban para precisamente encontrar un contingente para cada problema. Esmeralda se encuentra en estado de excepción. Ahí, previo a la consulta popular, se especificó que el contingente de seguridad será mayor. ¿Cómo se desarrolló la jornada en esta provincia? Bueno, previamente fueron 1.600 las unidades de policías y fuerzas armadas que estuvieron en la zona para resguardar el área de San Lorenzo y Eloy Alfaro,
que eran las zonas más vulnerables, y esto permitió que la jornada se desarrolle en un clima de absoluta tranquilidad. Ahí también hubo la presencia de observadores internacionales que estuvieron siguiendo de cerca todo el proceso electoral. ¿Han tenido ya algún acercamiento sobre cuáles serían o podrían ser las recomendaciones, el intercambio de experiencia por parte de las 4 misiones que participó en esta jornada? No, en el transcurso de estos días pues nos darán la entrega oficial de un primer reporte de cuál ha sido su visión respecto a la jornada electoral. Sin embargo, pues previamente hemos tenido intercambios de conocimientos, intercambios de puntos de vista con algunos observadores internacionales que se han sentido muy partícipes de este proceso. De hecho, tuve la oportunidad, además de hacer un sobrevuelo a la ciudad de Quito, en helicóptero, con medios de comunicación y observadores internacionales. Todos estos elementos lo que construyen es sobre todo una mayor apropiación de todos quienes estamos en la jornada electoral, una corresponsabilidad, y en el caso de los observadores, pues el conocer muy de cerca y cualquier detalle que de pronto en el pasado no podían sentirse tan involucrados. Un punto que fue reconocido a nivel internacional, no solamente en este proceso electoral, sino en los anteriores, fue la accesibilidad. En este sentido, ¿cuál es el balance, el desarrollo, por ejemplo, del voto asistido, del voto en casa? Y también un punto que se lo resaltó es el voto a las personas LGBTI para que puedan sufragar en la mesa que ellos así han decidido por el cambio de género. Sí, bueno, nosotros estamos muy empeñados en abrir todos los canales para incluir a estos sectores que son tradicionalmente invisibilizados. No es solamente en los sectores que usted ha mencionado, también tenemos el voto para las personas privadas de la libertad sin sentencia condenatoria ejecutoriada, a quienes a través del Instituto de la Democracia hemos capacitado para que puedan motivarse y ejercer este derecho con la misma voz, con el mismo voto que cualquier otra persona en la sociedad. Además, desde esta jornada tuvimos la oportunidad, el Ministerio de Justicia fue muy abierto para abrirnos las puertas de los centros de adolescentes infractores y poder también garantizar que los jóvenes entre los 16 y 18 años, para quienes su derecho al voto es facultativo, puedan tener la opción de votar en esta jornada y también puedan capacitarse previamente. Sí nos interesa que este sector tenga su participación activa. El tema del voto en casa ha sido realmente un proyecto tan importante que nos hizo merecer un premio, un reconocimiento internacional por el Centro Internacional Parlamentario, que nos ha dado el premio a la accesibilidad por este sistema de voto en casa que se lo está replicando en otros países. Y a raíz de esta buena experiencia, de esta buena práctica en el país, es que incursionamos en el voto en geriátricos, bajo la misma modalidad, y si podemos garantizar que una persona con discapacidad pueda ejercer en su domicilio, ¿por qué no los adultos mayores, personas de la tercera edad, que tienen la lucidez, que tienen la predisposición por ejercer su derecho? Pues llevamos una junta móvil a centros geriátricos, tanto en Cuenca como en Guayaquil, en Quito, y se garantizó que alrededor de 120 personas que se empadronaron puedan ejercer su derecho al sufragio. Y esto es importante, es un mecanismo inclusivo que, pese a que tuvimos una consulta con muy pocos días de organización, 70 días en realidad, hubo la apertura también por parte de la presidencia, de los compañeros integrantes del cuerpo colegiado, para que esta iniciativa se extienda, no solamente en Pichincha, sino nos extendimos a Azuay, a Guayas, y con esta buena experiencia lo que nos proponemos después es expandirlo a todo el país, que el voto en geriátricos también se eleve a una política pública y que sea un tema en las 24 provincias del país. También el tema que usted ha mencionado, la población LGBTI ha sido uno de los sectores más discriminados durante la jornada electoral. Resulta que en el pasado una persona que pertenece a la población LGBTI tenía que hacer la fila pese a que se veía distinto, es decir, usted le veía como un hombre, pero quería estar en la fila de mujeres y no podía. Y obviamente esto le causaba inconformidades que hacían que se abstenga de votar, o que sencillamente tendría que esperar hasta 10 para las 5 de la tarde para que nadie le vea y no sea un objeto de vejamen. En ese sentido, pues nosotros establecimos una serie de políticas que lo que hacen es no solamente garantizar que el ciudadano o la ciudadana pueda ejercer su derecho el día de las elecciones, sino que primero nos sensibilicemos casa dentro del Consejo Nacional Electoral, sensibilicemos a los involucrados, policías, fuerzas armadas, miembros de las juntas receptoras del voto, para que se establezcan protocolos y se elimine toda forma de discriminación. Por supuesto, con la ley del registro civil y cedulación, las personas en el país por una sola vez pueden hacer el cambio de género en
su cédula, y esto garantiza que puedan votar en la fila de hombres o en la fila de mujeres, en donde siempre quisieran pertenecer. Ayer fue un gusto poder acompañar a varias personas de la población LGBTI que pudieron ejercer este derecho al sufragio con absoluta tranquilidad, en un clima de paz y, lo más importante, sin discriminación. En este sentido, y cambiando de tema ya, refiriéndonos a los resultados finales, ¿cuándo se tiene previsto ya que el Consejo Nacional Electoral pueda tener ya el 100% de actas escrutadas? Bueno, sí, hasta este momento estamos con cerca del 99%, aspiramos que en el transcurso de un par de días nos tome pues contar ya con la información que permita al cuerpo colegiado emitir un resultado oficial. Hay que también poner en consideración que tienen que llegar las actas físicamente, y desde Oceanía, que es nuestra junta más lejana, se tardan aproximadamente 3 días en enviarnos el DHL. En función de ello, pues aproximamos que tendremos esta información en el transcurso de estos 2 o 3 días, y a partir de ello también tanto organizaciones como ciudadanía en general pueden interponer recursos si consideran que se está vulnerando algún tema, o si consideran que ante nosotros como Consejo Nacional Electoral o ante el Tribunal Contencioso Electoral pueden interponer estos recursos, y en función de ello pues el código nos exige que podemos entregar esta información hasta 10 días posteriores a la jornada electoral. Brevemente, vicepresidenta, una conclusión de lo que fue la jornada electoral de este domingo. Bueno, yo creo que como conclusión yo quisiera darles un gracias muy sentido a toda la ciudadanía que fue corresponsable de todo este proceso, que acudió a las urnas informadamente, que posibilitó que el tiempo y la votación sea mucho menor del que habíamos proyectado, y que finalmente pues se vivió un clima en donde todo ocurrió acorde a lo previsto. Los miembros de las juntas receptoras del voto también asumieron este compromiso cívico, y todas las instituciones que se involucraron en este proceso permitieron que finalmente los resultados estén a la altura de lo que el país necesita. En ese sentido, pues mi reflexión final es nada más que agradecer, porque este debe ser una constante. Me preguntaban en otra entrevista, ¿esto no es lo común? Bueno, desde el deber ser, esto debería ser lo común. El hecho de que todos podamos participar, exponer nuestras tesis, respetar las diferencias, y este es el gran principio de la democracia, el poder construir desde la diversidad. Bien, muchísimas gracias, Ana Marcela Paredes, vicepresidenta del Consejo Nacional Electoral, con las primeras reacciones tras la consulta popular y referéndum efectuada este 4 de febrero. Gracias, Lorena Espinosa, por esta entrevista con la vicepresidenta del Consejo Nacional Electoral. Y bien, hacemos una breve pausa, pero al volver más información de la consulta popular. Ya regresamos. Regresamos con TVL Noticias Emisión Central, luego de la siguiente pausa promocional. Consulta popular. Autoridades del Consejo Nacional Electoral informaron que 17 horas luego de la consulta popular y referéndum ya se tiene escrutado el 98,6% de las actas, y que en 8 provincias ya se ha cumplido con el 100% de los resultados. La presidenta del organismo, Nubia Villasís, calificó como positiva la jornada electoral y resaltó el nivel de participación de la ciudadanía. Ya hemos finalizado al 100% en las provincias de Santo Domingo de los Áchilas, Cañar, Bolívar, Santa Elena, Tungurahua, Imbabura, Zamora Chinchipe, El Oro. En esas provincias está el 100% de los votos contabilizados, es decir, escrutados. Y en el resto del país el avance es del 98,60%, estando del escrutinio nacional de la siguiente manera. En la pregunta 1, al 98,71%. En la pregunta 2, al 98,67%. En la pregunta 3, al 98,66%. En la pregunta 4, 98,70%. En la pregunta 5, 98,66%. En la pregunta 6, 98,69%. Y en la pregunta 7, 98,68%. Estos resultados es el trabajo de un equipo
a quien les agradezco, a mis compañeros del cuerpo colegiado, a los funcionarios del Consejo Nacional Electoral, quienes han entregado lo mejor de sí para poder darle a todos los ciudadanos los resultados limpios, honestos, claros, entregados en forma eficiente, en forma eficaz. A la expectativa se mantienen varios sectores sociales, económicos y académicos luego de la consulta popular. Por un lado, consideran que se debe generar un debate de altura con compromisos claros y por otro, el rol de la Asamblea para el cumplimiento de estas reformas. En diálogo con los medios legislativos, los constitucionalistas Salim Saidán y Juan Francisco Guerrero plantearon sus expectativas tras la consulta popular. Ellos coinciden en que al haber ganado la confianza del pueblo en los resultados, es momento de retribuirlos a través de un diálogo ampliado. Exigirle al presidente de la República que escuche a las universidades, escuche a las organizaciones sociales. De ahora en adelante van a tener que venir medidas complejas, medidas que van a involucrar a distintos sectores de la sociedad que seguramente no van a ser aceptadas de forma unánime por todos los actores sociales. En cambio, para los especialistas en derechos humanos, Alex Valle y Angélica Porras, el gobierno tiene una dura tarea en lo relacionado a sancionar a servidores públicos o empresas implicadas en actos de corrupción, pues creen que estarían otorgándole la muerte política sin considerar sus derechos. Tendríamos que tomar en cuenta que un principio universal de derechos humanos es que las personas puedan reinsertarse en la sociedad después de cometer algún delito. Tiene que ver desde la proporcionalidad de las penas y jamás una pena puede trascender la personalidad del condenado. La consulta popular le trajo al gobierno mayor legitimidad, así lo dijeron Pamela Troya, activista LGBTI, y Francisco Regail, médico. Pero ello no queda ahí, pues sostienen que para mantener la confianza de la población es necesario cumplir con los compromisos. Creo que debemos emprender este reto, gigantesco reto, de retornar a una verdadera democracia y que, además, el tema económico tenga ya un destino claro. En que hagamos una democracia verdaderamente participativa. Lo otro es de papel. Cabe señalar que las 5 primeras preguntas formaron parte del referéndum, que implican enmendar la Constitución vigente, mientras que las 2 últimas integran la consulta y suponen modificar la legislación vigente. Mariela Logroño, TVL Noticias. En el tradicional cambio de guardia de todos los lunes, el presidente de la República, Lenín Moreno, acompañado por sus ministros, celebró el triunfo del sí en la consulta popular. Más detalles con nuestro compañero Karel Sack. Buenas tardes, te escuchamos. Gracias, compañeros. Buenas tardes. En efecto, nos encontramos aquí en el Palacio de Carondelet, donde hace pocos minutos se efectuó el tradicional cambio de guardia, en el que participó el presidente de la República, Lenín Moreno, conjuntamente con una gran cantidad de sus ministros de Estado. Posteriormente, el ministro de Educación, Fander Falconi, expresó que tras la victoria del sí, sobre todo en la pregunta 4, referente a la no prescripción de los delitos por los delitos sexuales en contra de niños, niñas y adolescentes, dijo que es importante que el gobierno continúe trabajando en el sentido de la prevención para que estos actos no queden impunes. Posteriormente, el ministro del Interior, César Navas, dio declaraciones al respecto de esta banda ligada al narcotráfico liderada por alias Huacho, sobre la cual dijo que existen ya más informes en torno al atentado terrorista registrado en la provincia de Esmeraldas días atrás. Añadió que el gobierno nacional ha dado fuertes golpes a esta organización que formaría parte de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC, y añadió que se han incautado varias toneladas de droga, de armamento, y también que alrededor de 7 integrantes han sido detenidos también. Asimismo, la vicepresidenta de la República, María Alejandra Vicuña, precisó que dentro de las asignaciones que tiene en el gobierno, continuará dedicada a las tareas de reconstrucción de la provincia de Manabí, afectada por el sismo, por el terremoto de abril del 2016, y también en el marco de la postconsulta, una vez que el sí ganó en este proceso electoral de iniciativa del presidente Lenín Moreno. Eso es lo que les podemos comentar hasta el momento. Más detalles en la emisión estelar de TVL Noticias. Buenas tardes. Gracias a Karel Sack desde el Palacio de Carondelet.
Para las 15 horas de hoy está convocada reunión el Consejo de Administración Legislativa CAL. No se descarta que el presidente de la Asamblea mocione la creación de una comisión ocasional para el tratamiento de leyes que viabilicen los resultados de la consulta popular. Más detalles con Ricardo Bravo. Buenas tardes. Así es, ¿qué tal? Buenas tardes. Una vez conocidos los resultados oficiales de la consulta popular de este domingo 4 de febrero, la discusión viene a la Asamblea Nacional, sobre todo cuando el presidente de la legislatura, José Serrano, anunció que para la sesión del Consejo de Administración Legislativa prevista para esta tarde, mocionará la creación de una comisión ocasional que tramite las leyes para viabilizar dicha consulta popular. Desde el oficialismo se espera que se haga efectivo este anuncio. Conversamos con los legisladores Franklin Samaniego y Soledad Buendía. Recordemos que en todas las preguntas existen reformas, no solo a la Constitución, sino también al Código Orgánico Integral Penal, hay reformas a la ley de servicio público. Entonces esta comisión tendrá que canalizar estos mandatos de la ciudadanía. A mi criterio ya existen varias normativas que se están tramitando en la Asamblea. Por ejemplo, la ley de anticorrupción, la ley de manos limpias, que fue propuesta inclusive por el presidente de la Asamblea, ya está en informe para segundo debate en la Comisión de Justicia. ¿Ese debate no se suspende con este resultado ahora? Pero lo que tiene que hacerse es incorporarse, pues. Pero desde la oposición existe varias precisiones. Legisladores como Eliseo Azuero y Fernando Flores señalan que las propuestas de leyes que fueron aprobadas en la consulta popular y que buscan enmendar la Constitución no son necesarias que pasen por el legislativo. El Consejo de Participación Ciudadana es mandatorio. Aquí lo que vamos a hacer únicamente es tratar el tema de cómo se van a elegir los consejeros transitorios. ¿Para qué la comisión ocasional que ha anunciado? Mira, realmente la comisión ocasional no debería existir, deberían ir los dos temas en cuanto a la legislatura a dos comisiones permanentes donde se discuta y se apruebe un informe. Es decir, las que tienen que ver con referéndum pasan directamente, ¿sí? Y las que son consulta popular necesariamente tienen que articularse dentro de la Asamblea. Como señalamos al inicio de este informe, el Consejo de Administración Legislativa tiene previsto sesionar a partir de las 15 horas de esta tarde. Nosotros les tendremos todos los detalles en la emisión estelar de TVL Noticias. Buenas tardes. Gracias, Ricardo, por la información. De esta forma llegamos a la parte final de la emisión central de TVL Noticias. Más información a partir de las 17:30 en emisión estelar. Buenas tardes. Televisión Legislativa presentó TVL Noticias, emisión central.